Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Express. Ya estamos en el capítulo 7 y el capítulo 7 tenía algunas dudas porque no estaba seguro si hacerlo de middlewares o adaptadores globales. Entonces, lo dije al revés. Si hacerlo de middlewares como tal o de adaptadores. Entonces dije, mira, como no, por lo general estos videos duran más de 20 minutos, vamos a hacerlo de ambos, que igualmente pues la idea es hacerlo sencillo, ¿no? En este caso, vamos a hablar primero de los middlewares. No nos vamos a meter con el tema de los adaptadores primero. Los adaptadores vienen a solucionar el problema de convertir aquellos tipos que nos da Express, o sea, ustedes ya saben los objetos de los que hablábamos anteriormente, de estos, de la request y el del response, de convertirlos o de pasarlos de el request que nosotros conocíamos de Express a un HTTP request o a un request propio. En este caso nosotros ya los creamos. Los teníamos por acá en la clase. Bueno, en el mismo archivo donde estábamos guardando la clase server es donde tenemos estos tipos. De hecho también tenemos el tipo de root, que esto ya también lo vimos en videos pasados. Y entonces el objetivo de acá era... Ah, mentiras. Bueno, sí. No, mentira, me equivoqué. Era en el controlador, como para simplificarlo un poquito. Era que básicamente los controladores no se les pasara esa dependencia de Express, sino un objeto propio para ir removiendo esas dependencias que hasta cierto punto pueden llegar a ser importantes. Y bueno, la idea no es ser, por decirlo de alguna forma, purista, de no es que todo tiene que ser adaptado, no puede haber, no deberían haber dependencias con la librería de Express, etcétera. En algunos casos lo estoy llevando a los extremos para que puedan entender la libertad que ustedes como desarrolladores tienen en el código. Porque, o sea, de lo que ustedes pueden hacer acá tienen muchas libertades. Y yo les estoy queriendo decir, mire, ustedes hasta cierto punto pueden llegar a convertir la request en sus propias requests. Y así quitan dependencias. Y así, digamos, trasladan ese lenguaje o esa forma en cómo funciona Express. Y la modelan bajo sus propios criterios. Ahora sí vamos a pasar al punto importante, que son las rutas. Acá las rutas, la lectura, para algunos se va a volver un poco más tedioso, complejo. Bueno, complejo no, es como tedioso, un poco cansón, no me sale la palabra técnica. En pocas palabras, que hay que hacer muchas cosas para mejorar esta interacción. Pero igualmente yo les voy a explicar para que no se me mate mucho la cabeza. En primer lugar, ya con los adaptadores ya no podemos utilizar bajo ningún criterio la lógica antigua, porque la lógica antigua se basaba en mantener ese contexto this para a su vez acceder a los objetos originales request y response. Acá tenemos un middleware, pero si les da pereza y uy, no sé qué es esa vaina, lo comentamos, recargamos, ejecutamos una petición y aquí no ha pasado nada. Bueno, voy a comentar esto. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Sigue funcionando tal cual y como lo dejamos. Espera que aquí la embarré, porque se supone que esta terminal va sola. Perfecto. Entonces, en la ruta, la única forma que nosotros tenemos para adaptar esto es crear una función intermedia. Bueno, esto es una clase y esto es un método, pero bueno, ya me entienden, método, función es un poco lo mismo. Crear una función propia que nos permita recibir ese request y ese response original de Express y que me retornen a su vez un HTTP response o un HTTP request propio mío. Sé que estoy agregando pasos adicionales, pero pues en parte esta es la lógica de demostrar cómo funciona un adaptador. Que un adaptador no hace más que recibir algo y moldea su forma para que sea compatible con un nuevo modelo que se le esté asignando. Fue muy difícil decir eso sin redundar en el verbo adaptar, pero es que es eso, es adaptar. Cojo algo y lo adapto a un nuevo contexto, a un nuevo modelo, a a un nuevo escenario. Y de esta forma yo puedo adaptar esa request y esa response, se la paso al controlador finalmente, y el controlador pues acá le da completamente igual si estamos hablando de Express, si estamos hablando de Jonas, si estamos hablando de otra cosa. Obviamente vuelve y juega. No vamos a estar cambiando la librería del backend cada semana, pero la idea es entenderlo para ser capaces de, en un futuro escenario, en un caso distinto, decir, ah, bueno, mira, es probable que el día de mañana nosotros cambiemos. Bueno, también la base de datos es muy poco probable, pero
Ya me entienden. La idea es que el código sea lo menos desacoplado posible para que esas dependencias se reduzcan y a su vez seamos capaces de entender ese paradigma. De esa forma, pues digamos, si el día de mañana queremos cambiar la base de datos, que yo, por ejemplo, al momento de tener una función que llame crear usuario, a mí solo me importe pasarle la lógica del usuario, o sea, los datos, y la guardo. Y a mí me da completamente igual si lo guardé en una base SQL o no SQL, o si la guardé en Mongo, o si la guardé en Postgres. O sea, esa es la idea. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Acá lo único que me interesa es que yo, por ejemplo, si quiero acceder a un header, yo puedo acceder a request y acá ya tengo los headers. Eso sí, un cambio de los nuevos que hice fue, por ejemplo, adaptar los headers, que bueno, lastimosamente no tengo todo completado, pero pues con paciencia ustedes mismos los pueden ir preparando. ¿Por qué? Porque acá en los headers ustedes están acostumbrados que les salgan, por ejemplo, punto y les salga todo el larguero, ¿no? Pero acá en este caso yo lo hice un poco más genérico, así se le puede decir genérico, para que, pues en pocas palabras, no haya que tipar muchas cosas. Vamos a ir a la lógica del adapter y entender realmente cómo funciona y saber a qué cosas tenemos acceso y a qué cosas no tenemos acceso. Esto era la lógica, Dios mío, no sé por qué esto no me está funcionando correctamente, pero bueno, esta era la lógica que nosotros ejecutábamos anteriormente aquí. Si se habrán fijado, o bueno, aquellos que no se recuerden, antes de nosotros llamar el controlador, nosotros acá teníamos como unos objetos. Teníamos const, adapted, res y adapted yo no sé qué. Y eso creábamos un objeto y lo pasamos acá. Obviamente, pues si nosotros vamos a seguir adaptando peticiones y respuestas, vamos a tener que crear un método más bien al que le pasamos eso y mantenemos la lógica. Y entonces yo al momento de ir a registrar otra ruta, yo solo le tengo que pasar estos objetos a un método y el método me va a encargar de dar ese resultado. Lo cual también me permite obviamente hacer un cambio a futuro y afectar todo, ¿no? Porque imagínate, yo lo adapto 10 veces, entonces si quiero cambiar una cosa tengo que ir en los 10 escenarios distintos a modificarlo. Entonces, pues lo mejor es encapsular eso en una función. Acá el linter me está diciendo que no le gustan las clases que solo tengan miembros estáticos. Pero yo, en el biome, yo ya actualicé esta vaina. Y cada vez que abro el biome es que me detecta... No, mentiras, todavía no me lo ha detectado. ¿Dónde es que estábamos? Ah, es que me molesta es cuando no me abre la clase. Acá está. Pero si yo guardo el biome, ahora sí me lo detecta. No estoy seguro si es porque tenga que reiniciar el Windows de pronto. Reload. Bueno, el reload Windows. Bueno, ya me entienden. El reload session. ¿Cómo es que? Reload window. A ver si es que tengo que reiniciar el Visual Studio Code como para que me lo detecte. Pero es eso. Agregué esta regla que, bueno, en algunos casos puede llegar a servir. Yo, por ejemplo, si a mí en Java no me lanza ese error por lo general, entonces pues yo sigo lo que diga mi padre Java. Entonces, en ese caso tenemos en el adapter eso, ¿no? Tenemos dos métodos estáticos. Uno recibe. Acá sí nos podemos manchar de la lógica de Express, porque esto es un adaptador. El adaptador coge el contexto anterior y se encarga de amoldarlo al contexto siguiente, por decirlo así. O sea, está tanto del lado del Express como del lado del modelo que nosotros vamos a seguir. Por ese motivo, cada método recibe una response, una request de Express, pero va a retornar un objeto propio de nosotros, que fueron los que creamos, ¿no? HTTP request y HTTP response. Y de esta forma, pues nosotros, mire lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo, mire, oye, tú vas a retornar un objeto que va a tener todas y cada una de los parámetros que tenía originalmente. Acá estamos perdiendo, por decirlo así, cosas de tipado, como cuáles. Bueno, por ejemplo, me parece que query no tenía tipado, pero header sí tiene tipado. Acá nosotros podemos ver todas las cabeceras. Entonces acá yo les recomiendo algo. Si ustedes realmente quieren que también esto esté tipado y de pronto pues esto se presta mucho para que también lo utilicen en otros proyectos, o sea, esto lo pueden estar reutilizando, entonces podrían llegar a crear algún tipo de sublibrería, por decirlo de alguna forma, que acepte a su vez dichos métodos, ¿no? O sea, yo vengo acá a HTTP request y yo en lugar de decirle que headers es más que nada un registro, un record que tiene Java string y su valor es desconocido, pues ustedes pueden ir viniendo acá, pues bueno, pueden venir acá y le pueden decir, mira, es que bueno, esta es otra forma, por cierto, esta es otra forma de decir lo mismo, en pocas palabras, pero acá estoy intuyendo el tipo de dato, entonces lo mejor es, por ejemplo, tenerlo un no, siempre porque no se sabe si va a venir un número o tal. Pero bueno, si lo quieren tipar ustedes acá pueden venir y poner authorization. Y entonces authorization siempre va a venir con un string. Entonces ustedes van a venir acá y pues obviamente esto ya no es válido una cosa con la otra, pero para hacerlo más adaptado posible, pues solo tenemos que hacer una desestructuración
Y acá lo que se va a encargar headers es eso. Aunque aquí me está poniendo problema. Me está diciendo aquí un define. No es asignado. Ah, vale, parece que no existe authorization. Déjame ver una cosa. Authorization. Ah, bueno, es que authorization es. El problema es que bueno, espera, lo puse con H. Authorización. Quiero ver algo. A ver si el adapter está bien hecho. Oh my god. Bueno, este era. ¿Dónde es que estamos accediendo a esto? Me perdí. Acá. Acá está. Escribimos bien authorization, sí. Pero bueno, este authorization también puede ser un define. Entonces ahí es donde está ahí donde está la gracia, ¿no? Que no sabemos hasta cierto punto si esto existe o no. Entonces también tendríamos que venir acá y decirle, ah, bueno, es que también puede ser un define porque puede que no venga nada, ¿no? Y entonces acá, pues tenemos que ir, bueno, acá ya podemos quitar esto y ya funcionaría. Bueno, hasta cierto punto, pero pues lo que les digo, ¿no? Si ustedes quieren tipar esto, tienen que estar rato y rato viendo, ay, ¿cómo es que es esto compatible y tal? Ay, bueno, y tras del hecho me dice que es opcional. Entonces tengo que venir acá a server y le digo, mira, authorization puede que esté como que no esté y por eso es un define. Entonces pues ya puedo quitar el define de acá. Y acá ya me deja de poner pereque, ¿no? Pero y entonces ya digamos que me parece que tengo acceso a headers. Entonces en el momento en que yo, por ejemplo, venga a esta ruta y utilice este objeto acá, yo ya puedo tener headers y punto authorization. Pero pues el authorization pues es igual que el header original, ¿no? Pero pues para no complicarnos tanto, ya el que tenga paciencia, lo puede tipar. Yo prefiero originalmente mi record de siempre y ya me quito de problemas. Porque en un principio yo también debo saber a qué tipos de propiedades quiero acceder del header, ¿no? Si es header authorization o si es body algo, que el body ya luego vamos a ver más adelante cómo tipamos el body para hacer validaciones y tal. Por cierto, hay dos formas interesantes que me acabo de percatar. Esta es copiando la, ¿cómo se le puede decir? La referencia original del objeto y este es copiando directamente su valor. En este caso en concreto no creo que haya mucha diferencia, o sea, esto es equivalente a esto como dato interesante. Es equivalente entre muchas comillas, porque acá estamos copiando la referencia de query y acá estamos copiando directamente los valores. ¿Qué quiere decir una cosa u otra? Que si de pronto nosotros llegamos a modificar un valor de query acá, vamos a modificar el original, pero pues ni siquiera es, o sea, ni siquiera es común que modifiquemos esto, porque la idea es acceder a esa información, no modificarla. Entonces, pues, es una cosa igual que otra, lo voy a dejar así como para que se percaten de las distintas formas en que pueden manipular la data. Y entonces, bueno, lo mismo pasa con el adapt response. El adapt response recibe esa respuesta de express, retorna la nuestra, y bueno, este adapt response procede a tener más métodos porque también es el que se encarga de generar la interacción con el cliente o bueno, de responder la petición como tal. Y entonces acá pues ya tenemos dos, ¿no? Acá me permití agregar status, esta es nueva porque lo estaba utilizando en el controlador de aquí. Estábamos mandando, mentiras, este no era. ¿Dónde es que estaba mandando un status? Era en el... me parece que era en el middleware. Vale, si es que estaba utilizando el middleware que ahorita comenté previamente. Era este. Y estábamos utilizando acá en el Authenticate, si no está ahí mal, está utilizando el res status. Entonces, como se fijan, esto está tipado. Aunque lo de la next function es algo que vamos a ver después. Todavía no me quiero meter ahí. Pero pues como pueden ver, es más que nada eso. Ya es únicamente ejecutar la función, es más sencillo, no compartimos la referencia a la función porque implicaría tipar muchas más cosas y tal. Eso sí, acá hay que tener algo muy presente al momento de tipar HTTP response y es entender la lógica de cómo funciona el paradigma funcional. El paradigma funcional suele utilizar este tipo de funciones que se retornan a sí mismas. ¿A qué quiero decir esto? Por ejemplo, voy a preparar un ejemplo porque no tengo nada. Acá quiero que vean un ejemplo impresionante de lo que implica la diferencia entre el Split Operator para compartir o no la referencia en memoria de un array, de una estructura compleja como un array o como un objeto, o únicamente pasar sus valores. Acá estaba haciendo una pequeña demostración donde estaba manipulando un array y entonces le estaba aplicando diferentes tipos de funciones y a su vez está manteniendo, en este caso, eh, pues la referencia como tal, sí. Entonces acá la modificaba una vez, agarrando cada número y multiplicándolo por 2. Entonces si tenía uno del 1 al 6, iba a terminar teniendo de 2 al 12. Y por otro lado, una segunda modificación que sería organizarlos de mayor a menor. Pero acá algunos se preguntarán, uy, ¿qué es esta estructura tan curiosa de acá?
Esta estructura básicamente lo que me permite es obtener los valores más no la referencia. ¿Por qué? Quiero que se fijen, quiero que se fijen que acá en Modify 1 es de 2 al 12, o sea, es de menor a mayor. Y en el Modify 2 es de el 12 al 2, o sea, de mayor a menor. Ustedes dirán, sí, no tiene mucho misterio. Ah, pero esperen, yo le quito esto de acá a ver si sigue teniendo mucho misterio. Vamos a ejecutarlo. Y se pueden dar cuenta que el Modify 1, pese a que solo supuestamente le aplicamos la primera operación, se está viendo afectado por la segunda operación del sort. O sea, también se está acomodando del mayor al menor. Y es como si fuera el modify to. Es porque estamos modificando la referencia en memoria directamente. Y entonces lo más recomendable es, no señor, yo solo quiero manipular los valores, no la referencia. Y de esta forma lo tendríamos. Pero ahora también quiero ir al grano de que estas funciones a su vez nos retornan el elemento per se. O sea, nos retornan el array original que nosotros estamos operando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros podemos aplicar una operación detrás de otra en una misma línea. O sea, podríamos seguir llamando a la función detrás de una sin la necesidad de ir dividiéndolas en variables. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo. Voy a venir acá, por ejemplo, en Modify Definitive o algo así, no sé. Modify Definitive. Y entonces acá lo que puedo hacer es llamar, bueno, podría copiar esto directamente acá. Llamo esta de numbers, la pego acá y ya luego obtengo esta de sort y la pego acá. De esta forma lo que hago es operar directamente esto. Muchos me van a preguntar cómo es posible esto, pero tiene mucho sentido porque si el map a nosotros nos retorna ese array de elementos, o sea, el array casi original entre comillas, eso lo que nos va a permitir es ejecutar o seguir ejecutando operaciones una detrás de otra. Si ejecuto esto, me parece que todo está correcto, aunque ni siquiera lo estoy mostrando, pero bueno, da igual, ya me entienden. Pues yo puedo hacer esto de acá y ejecutar las operaciones de tacazo, porque siempre esta función me va a retornar el elemento, el array de elementos para seguir haciendo las operaciones. ¿Esto a qué viene a cuento? Pues muy sencillo. Viene a cuento a que el objeto original de response de express funciona de la misma forma porque estamos en un paradigma funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en una respuesta, por ejemplo, acá lo voy a manipular para que puedan verlo. Yo, por ejemplo, puedo llamar a res y puedo ejecutar algo, como por ejemplo set headers, yo no sé qué, ¿cierto? Pero resulta que este set headers también me está retornando otra vez esa respuesta. Entonces yo podría, si quiero hacer otra operación, podría acá venir y poner res y, por ejemplo, status, ¿cierto? Status y le pongo 200. Y acá yo puedo venir a res y le digo JSON. Y ahora le va a responder a la persona, le va a responder no me gustó. No me gustó. Así, ¿no? Pero como estamos en el paradigma funcional y cada una de estas funciones nos retorna la respuesta, nosotros podemos venir atrás de la primera y venir acá y decirle status 200, venir acá y decirle JSON me gustó, algo así. Ese es el motivo por el cual en esta parte de aquí yo antes tenía void, porque es lo normal, ¿no? Que una operación supuestamente ejecute y no retorne nada, ¿no? Un JSON, un status. Pero pues como estamos en este paradigma y así es como también funciona Express, cada operación debe retornar su objeto original para pues poder hacer este estilo de código. Esto es más que nada un estilo de código, o sea, hablando de forma funcional, esto no va a hacer que el servidor vaya más rápido o más lento. Esto es más que nada estilo de programación de código, de poder llamar un método detrás del otro, porque cada función retorna de por sí su response y poder hacer esto más que nada. Y por ese motivo lo hago. Y pues como ejecuto originalmente el punto .json, pues este ya retorna el response. Pero antes tenía que asegurarme de, en este caso, de llamar, bueno, de especificar aquí, oye, esto va a retornar un HTTP response. Aunque aquí podríamos hacer algo adicional, porque me acabo de dar cuenta de que una vez llamamos al método, obtenemos el response de Express. O sea, que este status supuestamente me da un HTTP response, pero esto es porque el tipado se lo dice. Acá es porque yo le digo, oye, mira, supuestamente esto es de retorno al HTTP response. Pero no es así del todo. Porque esto es lo que al final vamos a terminar ejecutando.
Entonces originalmente me está retornando ese response original de Express. Acá habría que tomarlo con pinzas. Me di cuenta de ese problema, pero bueno. Cositas de la arquitectura de software para tener mayor control de nuestros programas. Esto lo voy a dejar así como que REST-JSON retorna response de Express. Ahí les voy a dar la duda. Y ahora sí vamos a pasar a a los middlewares. Vamos a... ¿Quién lo diría que sí me terminé demorando explicando los adapters? Pero igualmente salgámonos de dudas de esto de los middlewares. ¿Qué son los middlewares? Los middlewares en el backend son más que nada instrucciones que permiten ejecutarse al principio de una interacción, de una petición HTTP, o por medio de o por medio de ese flujo de las rutas. Acá se habrán dado cuenta de que cuando yo tengo el get, originalmente yo tenía únicamente esta parte de aquí. O sea, yo le estaba diciendo al programa, oye, para la ruta raíz de health check, vas a ejecutar este controlador. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una validación anterior? O si quiero tomar una estadística. Que tú digas, mira, esta semana 100 personas utilizaron mi API porque pues yo tengo un middleware que al momento de que la persona ejecuta, pues manda una petición, pues ejecute una acción adicional, ¿no? Que no tenga nada que ver con el controlador, ¿no? Pues los middleware sirven para que, por ejemplo, si usted quiere hacer unas estadísticas, no tenga que venir aquí y decir, bueno, this statistics, etcétera, generate report, ¿no? Porque imagínate que tienes 100 endpoints, tendrías que hacer esto en cada uno de los endpoints, ¿no? Entonces, pues para eso existen los middleware globales. Los middleware globales lo que nos permite es ejecutarse al principio de cada interacción. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, es al principio de cada interacción. Y además también existen los middleware de ruta, que son los middlewares que se pueden ejecutar específicamente aquí. ¿Para qué sirven esos middlewares? Por ejemplo, si yo tengo una ruta privada que me retorna los administradores de mi sistema, yo no quiero que cualquiera pueda acceder. Entonces yo puedo hacer, en lugar de poner todas las rutas privadas, porque de pronto puede que algunas sean públicas, yo a esta ruta le voy a poner un middleware que me diga, oye, mira, acá solo admin y acá yo pues puedo acceder, es como un intermediario, puedo acceder al request y al response y validar correctamente si esa petición pues corresponde a alguien que esté autorizado, ¿no? Esa es la lógica de los middlewares. ¿Cómo los creamos? Pues los middlewares originalmente son más que nada funciones, o sea, yo podría partir acá, como vendríamos haciendo, el Express tradicional nos dice lo siguiente, que sería esto de acá. Some function, etcétera. Es como también ejecutar un controlador, pero pues el controlador es el quien da la respuesta final y en este caso este solo sirve para ejecutar una operación intermedia. Pero acá hay un parámetro nuevo porque recibe request, response, pero a su vez ejecuta next. Next es, en pocas palabras, oye, puedes seguir ejecutando la función con normalidad. Esto me parece que podríamos ejecutarlo así. Y acá, por ejemplo, ya estamos haciendo una operación intermedia en health check. Así, tal cual. Pero para que esto no se quede trabado, porque bueno, mira, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar health check a ver qué nos dice. Vamos a venir acá rapidín, vamos a ejecutar esto y quiero que fijen acá en la terminal. Dice, bueno, aparte que ya tengo un middleware global que sería este, también acá nos está diciendo operación intermedia en health check. Pero si se fijan, no obtuve una respuesta. Ustedes están acostumbrados a que yo obtenga una respuesta acá a la derecha, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidó ponerle next. Si no le pongo next, hasta aquí va a llegar. Hasta aquí va a llegar y no pasó nada más. Entonces le tengo que decir, oye, ejecuta next para que se siga ejecutando el endpoint porque pues no pasó nada. Se supone no pasó nada. Si acá llega a saltar un error, nosotros le podemos pasar el error al next y automáticamente Express va a considerar next como un manejador de errores. Es para eso, solo para eso sirve next. Si usted les pasa un argumento a esta vaina, él va a recibir un error y se va a encargar de joder todo si llega a recibir un error. Entonces vamos a venir acá nuevamente. Y ahora ejecutamos y se fijen, pues sí dice operación intermedia, pero además ya recibimos nuestra respuesta. Si yo llego a pasarle algo al next, esto sirve más que nada para errores. O sea, no puedo pasar información por medio de next. Nos vamos a la ruta y si yo le llego a decir algo, y ejecuto, esto va a ser interpretado como un error. Y se jodió. Porque esa es la única función de next pues, o sea, esa es la única función de si le llegamos a pasar un argumento a next. De hecho, ya pueden verlo en la declaración de next que nos dice, oye, opcionalmente recibo un error, que puede ser de tipo ANI, pero es un error. O sea, entonces esto se va a disparar y tal. Esto sirve mucho para el manejo de errores y ahí les estoy dando un spoiler. Voy a dejarlo hasta ahora aquí y en el capítulo siguiente vamos a continuar con el
capítulo, no sé, 7.5, que es para explicar cómo implementar correctamente los middlewares, tanto middlewares globales como middlewares de ruta. Por lo que nada, espero que les haya servido el video y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.